explorando las selvas selváticas de la selvacidad de la Ciénaga Grande de Magangue. Qué intro tenebroso, terrebroso. Quien le tiene miedo a la inversión le tiene miedo a la ganancia, viejo mono. Así me dijo un señor que alguna vez fue mi jefe inmediato cuando yo trabajaba con él. Y de ahí para acá, muchachos, el factor miedo, palabra del día de hoy. Miedo. ¿Por qué miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿De dónde sale eso de tener miedo? ¿Todos tenemos miedo? Bueno, de pronto no hay respuesta a todas porque yo no soy el más de la sabiduría y de pronto no tenga respuesta para todas esas interrogantes acerca del miedo. Pero sí es muy normal escuchar hablar del miedo. De hecho, el miedo, desde el punto de vista de muchos filósofos, Aristóteles, Platón y todo ese poco de manes que sabían mucho, todos concuerdan en que es algo, yo diría que externo. No mora en nosotros, pero sí influye en nosotros y afecta nuestra calidad de vida. Recientemente les compartí un video haciendo un recorrido por la Isla Grande del municipio de Mangue. Por ahí dejé el video en YouTube, fue el último. Y entonces, pues allí conversábamos de algunos aspectos generales de esa población. Cómo viven, las situaciones que tienen con el tema de la creciente, en fin, vayan a ver el video, claro, después que vean esto. Y entonces, mientras hacía la review de esa isla o lo que conversábamos de esa isla, de repente me acordé que es que Mangue no tiene solo esa isla. Y de pronto recordé la famosa Isla del Muerto. Esa Isla del Muerto ahora se las voy a mostrar. Es un tumulto de tierra o una loma, incluso algunos dicen que es la loma del muerto, que tiene una leyenda. Y bueno, prontamente estaré visitándola por allá y voy a hacerles el especial de esa isla para que sepamos a plenitud qué es lo que pasa allí, de boca de los mismos habitantes y las personas que moran por allí, y de hecho los pescadores que están por ahí cerquita. A ver si puedo mostrárselas un momentico. No creo que alcance a verse por la cámara del teléfono, no creo que sea lo suficientemente poderosa. Pero allí donde ustedes ven esas reses, por ejemplo, donde está la vaquita esta, que es como color marroncito, bueno, en esa misma dirección, allí al antico, ahí se ve esa loma, a la que llaman la Isla del Muerto. Por allá vamos a estar. Ok, vamos a empezar a encadenar la idea. Ajá, y que inversión, ganancia, miedo, filósofo y ahora Isla del Muerto. ¿Cuál es el tejemaneje de todo este asunto? Bueno, muchachos, la situación es la siguiente. Es que el miedo hace parte de nuestras vidas en el momento que empiezan a inculcarlo. Voy a hacer una referencia a una anécdota propia, ¿sí? Una experiencia con mis propios hijos. Mi hijo, el primero, el mayor, a edad de, como todo bebé, 4 meses, pues ya quería bajarse los brazos, empezar a hacer sentarse y esas cositas, ¿no? Al poco rato ya estaba gateando y no tenía sino por ahí cerca de 9, 10 meses cuando ya pedía soltarse y empezó a hacer sus pininitos. De hecho, antes de eso, nos causó tanta curiosidad que un día se bajó de la cama solito, siendo un bebé. Se agarró de la sábana y se dejó colgar de tal manera hasta que llegó al suelo y ahí quedó sentado. Pudo haber sido producto de la casualidad, no sé. La mente de un bebé es algo inexplorable. El caso es que, ¿por qué se somete el bebé a eso? Porque en él carece el miedo, en él no existe el miedo. Desconoce de riesgo, de peligro y todo eso. En cambio, una vez que ya empezamos a andar, empezamos a movernos, entonces nuestros propios padres empiezan, cuidado con esto, cuidado con aquello, e incluso nos empiezan a referir cosas que nos pudieran pasar en caso de, si haces esto, puede pasar esto, y así sucesivamente. Entonces comienza a venirnos a nosotros una supuesta avalancha de conocimientos en las instrucciones que nos brindan, que terminan llenándonos de temores que nunca teníamos.
Y entonces ahí comienza una vida de temor para todos nosotros. De hecho, en todos los aspectos. Temor al inicio de hablar a otra persona, temor de presentar una tarea propia, una opinión mía, temor incluso en las cosas que uno no sabe si existen o no existen, mitos, leyendas. Un temor tan sencillo como el solo hecho de no querer entrar en la habitación porque está oscura o algo por el estilo, ¿no? Entonces todos esos temores por lo regular son inculcados. Ya sabiendo esto, creo que no sé si habrán algunas terapias de especialistas, de esa gente que sabe mucho de psicología, pero yo diría que la única forma de que estos temores vayan disminuyéndose o desapareciendo en su totalidad es enfrentándolos. Incluso todas las personas en la vida tenemos ese temor a la hora de querer iniciar cualquier proyecto, por informados que estemos, por preparados que estemos, por documentados que creamos estar, tenemos ese temor. Y ese temor es el que nos impide iniciar por fin de lleno y meterla toda para poder echar adelante ese proyecto. Entonces empezamos a buscarle la quinta pata al gato, pero ¿y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si aquello? No es malo. Algo que nos debería dar miedo esto, ¿verdad? Miren, qué tristeza. Este es un cuerpo de agua natural que tenemos aquí en Mangue. La Ciénaga Grande, por supuesto. Pero triste es esto, vea. Tener que venir aquí y encontrar todo este tipo de cosas. Basura de toda clase. A sabiendas de cómo está el problema climático. A sabiendas del perjuicio que le hacemos a todo el ecosistema con este poco de cosas. Pero ahí sí no nos importa porque entonces preferimos empezar a buscar culpables como la administración de turno, que si el político aquel o Raquel o no sé qué. Entonces, excusas como que no, es que somos así, es que nosotros somos costeños y más nada. Claro que esto sucede en todas partes del mundo, pero aquí, en una población tan pequeña como esta, esto no tiene espacio. Entonces, ese es un temor que sí deberíamos combatir entre todos, porque de hecho no necesitamos ni siquiera dinero para aprender que tenemos que echar la basurita en un sitio donde pueda recolectar nuevamente y dársele el destino para el cual está valga la redundancia, predestinada, para que sea entonces reubicada según las empresas encargadas de ese tipo de servicio sepan localizarlo. Entonces esto de pronto nos puede llevar a lo siguiente. Entonces es malo tener miedo, pues de pronto no sea malo en su totalidad, porque es que la mayoría de las cosas en la vida no son totales ni absolutas. Entonces el miedo tal vez en cierta medida funcione, porque por temor evitas, no sé, sucesos que pudieras lamentar más adelante, cosas que de pronto te pueden llevar a un hecho que tengas de que arrepentirte mucho después. Pero la abundancia del temor, o permitir que el temor nos impida realizar aquello que queremos hacer, ahí es donde está lo grave. ¿Por qué? Porque entonces este temor nos va a acrecentar de tal manera que nos va a ir limitando sin darnos cuenta. Y cuando vengamos a ver, prácticamente le vamos a tener miedo a todo. Y ese sí es un problema, y bastante grave. Miren las vaquitas cómo están pastando ahí. ¿Por qué tan tranquilas? Porque no tienen miedo. Si de pronto me vieran a mí cara de tigre y se hubiesen salido corriendo de aquí. Pero dirán a ella, no, ese tiene cara como del que nos cuida, o el que nos ordeña, o qué sé yo. Por eso no nos da miedo. Es un humano más, uno de esos humanos más que parece tonto con algo en la mano. Una pigua. No sé si la alcanzan a ver ahí. Pigua. Pues sí, muchachos, volviendo al asunto del temor, me causa curiosidad pues que eso yo diría que no es un pecado tampoco, es que casi que a toda la humanidad le sucede esto, no una, sino repetidas veces a lo largo de su vida. Y pueden ser muchos los factores que lo generen. Convertirte en padre, querer tener un negocio, querer criar un gato, querer criar una vaca, no sé. Un viaje a un sitio desconocido, emprender un nuevo idioma. O sea,
son muchísimos los factores que, como no están en nosotros y nos invade la inseguridad, nos invade de pronto el factor incertidumbre, comienzan los temores. Entonces, bueno, yo no soy un experto ni tampoco soy el célebre exitoso que de pronto obtiene ya la autoridad moral para decirlo, pero la invitación es a que venzamos esos temores. Venzámoslo, o sea, vamos a iniciar. ¿Qué es lo máximo que nos pueda pasar? Que nos muramos. No, mentira, eso no va. Lo máximo que nos puede pasar es que fracasemos en el intento. ¿Y para qué sirven los fracasos? Para volver a empezar, a adquirir experiencia y volver a continuar. Entonces, disminuyamos esa parte, tratemos de en lo posible no tenerle tanto miedo a las cosas. Y si le tenemos el miedo, pues buscar la manera de enfrentarlo hasta que lo vayamos suprimiendo y no se nos convierta en un impedimento a realizar aquello que queremos hacer. Mientras tanto, miren conmigo allá, es donde vamos a ir en estos días, pues. Apenas tenga la oportunidad, vamos a ir allá a ver, a conocer de cerca la Loma del Muerto, para traerles puntualmente la información que pertenece a esa isla que está ahí. Y así vamos aprendiendo muchas cositas más que sí hay, bastante de mangue para mostrarle al mundo entero. ¿Cuántos de ustedes conocen esta plantica? Yo no me acuerdo cómo le decíamos nosotros de pelado, pero esta plantica tiene una curiosidad. Que si usted la toca, ella se cierra. ¿Sí la vieron? A ver. Vean. No la toca aquí así. Y ella corre a cerrar las hojitas. No sé cómo le llaman a esa planta, tampoco sé por qué hace eso. Pero es curioso, ¿verdad? Si alguno la conoció o sabe cómo se llama, me hace favor y me da en los comentarios cómo le dicen a esa planta. Voy a mostrarles por aquí. Allá arriba hay una especie de mirador que están construyendo ahí, que se ve bien bacano, para que las personas vengan y aprecien las ciénagas desde ese mirador bien chévere. Ojalá un día le den el uso ecoturístico que merita esta ciénaga, para que las personas vengan aquí a disfrutar del entorno bien chévere, bien bacano. Bueno, cabe la posibilidad que de pronto haya alguien que diga: ajá, Moni, entonces tenemos que andar por ahí como Juan sin miedo a la de Dios, haciendo lo que se nos pega la gana, brincando, saltando, haciendo qué sé yo, metiéndonos de cabeza en todo. Bueno, para todo hay cierta regulación, ¿no? Como lo dije hace un rato, lo absoluto no existe. Muchas cosas son relativas y de pronto no tienen un cierre 100% hay que equilibrar las cargas. De hecho, para los que nos proclamamos cristianos o creemos tener una fe, las mismas escrituras nos advierten de que hay que ser temerosos. Pero cuando las escrituras hablan del temor a Dios, ¿sí?, se trata de un temor respetuoso. Eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, eso aplica en el caso de que yo no tengo que estar, por decir algo, ¿no?, una analogía aquí terrenal. Yo no tengo por qué esperar que mi jefe esté aquí al lado para entonces yo respetar las directrices que él me da para yo hacer el ejercicio laboral porque él está ahí presente. No. Ese temor respetuoso hacia él quiere decir que yo voy a llevar a cabo mi tarea independientemente si él está o no ahí vigilando lo que yo estoy haciendo. Ese es esa clase de temor. No el temor morboso que se genera cuando, ay, es que ahí viene fulanito, corra, vamos a hacer esta cosa porque si no nos va a echar o va a pasar cualquier otra cosa que no estábamos, ¿cómo se dice?, que no estábamos esperando que nos suceda, o por temor a una agresión, por temor a una represalia de parte de esa persona. Ese es el temor morboso y ese no es sano. Ese hace parte de los miedos de los que estamos hablando al principio. Un miedo que no debe estar en nosotros, que nos va a impedir dar de nosotros lo mejor, nos va a impedir hacer las cosas bien. Entonces, muchachos, en conclusión, el miedo nosotros no lo tenemos, se nos inculcó. ¿Es malo tenerlo? Pues en cierta medida. No deberíamos tener miedo, no. Pero sí es, de pronto, en cierto modo, prestarle atención a cuando algo te infunde cierto temor, cierto miedo, porque te está previniendo de algo que pudieras lamentar después. Entonces, pudiéramos decir
que no es ni bueno ni malo. Vaya, qué conclusión. No, mentira. Pudiéramos decir que pues no es un pecado sentirlo, no es un pecado tenerlo, pero sí está en nosotros superarlos y utilizarlo más bien a nuestro favor, superándolo. Y lo hacemos cuando lo enfrentamos. Entonces la invitación es esa, muchachos. Si tenemos miedo a aquello que queremos emprender para el bien de nosotros mismos, estamos rechazando nuestro propio éxito. Entonces, si queremos ser exitosos, empecemos por ahí. Perdámosle el miedo al éxito y hagamos lo que queremos hacer. Claro, siempre y cuando tengamos unos parámetros de dignidad, que no vayamos a agredir la moral ni la vida de otras personas tratando de alcanzar nuestro objetivo, así no. Entonces, muchachos, espero les haya gustado el comentario. Nos estamos viendo por el mismo Vaticanal a la misma Batihora. Se les quiere de todo cucharón, digo de todo corazón. Chao, bendiciones.